Estamos en entrevista con el candidato a diputado por Fórmula Común, en este caso Andrés Velázquez Vázquez, dentro del distrito 13 de Pachuca, el cual se encuentra en una intensa gira, en un intenso proselitismo, a unos días del cierre de la campaña electoral del 2 de junio concretamente. En este trazo, una entrevista cara a cara de Feta, lo primero que viene a la mente es que dentro de este cierre hemos tenido el tercer debate presidencial, en el cual la parametría indica que finalmente Claudia Sheinbaum se posiciona en el primer lugar con casi el doble de los puntos que tiene la segunda competidora, que sería Xochitl Gálvez de la alianza opositora, pero también hay un evento significativo antes de llegar al debate, que me parece que es las declaraciones que hace Alejandro Alito Moreno pidiéndole a Jorge Álvarez Maínez que decline en favor de la oposición, a lo cual Jorge Álvarez rechaza la petición, y en el rechazo Alito dice textualmente: si te faltan huevos, yo te presto, porque México está en un momento que necesita ser defendido. Esta condición. Y esta condición es tomada y declinada también por Jorge Álvarez, que pertenece a algo que se le llama a nivel internacional la derecha light o la derecha buena onda, a contracorriente de lo que implica la derecha mala onda, que es en Argentina, con respecto a la ultraderecha de Javier Milei, que acaba de ser vapuleado en España. En este escenario de derecha y izquierda, le pregunto, candidato, ¿cómo la ciudadanía debe entender la izquierda y el proyecto de la izquierda de Morena? Bueno, Carlos, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder platicar contigo temas tan importantes, tan necesarios y contemporáneos de lo que está viviendo la política mexicana. Quiero destacar en primer lugar que el debate para mí ha sido una experiencia muy grata, porque ha demostrado que Claudia, nuestra candidata a la presidencia de la República, es una mujer que tiene conocimiento, que tiene experiencia, es académica, es científica, pero además tiene una gran sensibilidad. Y esto tiene que ver con que ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante muchos años, desde el inicio de las luchas sociales, pasando por las diferentes etapas en que él buscaba la presidencia de la República. Entonces creo yo que este momento es crucial para la historia de nuestro país. Uno, porque tendremos la primera mujer presidenta de México. Dos, porque trae la filosofía del humanismo, ¿sí? Y el humanismo, ¿qué tiene que ver con la política actual? Bueno, Carlos, tiene que ver con que primero los pobres, primero los más necesitados, primero las clases que no han tenido privilegios durante toda la historia de nuestro país. Entonces, para mí, lo más importante es, en este momento, reafirmar y confirmar la política humanista de nuestro presidente, que viene alineada, obviamente, con el esfuerzo que está haciendo Claudia en los recorridos que ha hecho por todo el país. Entonces, para mí, el humanismo de Andrés Manuel, el humanismo de Claudia, el humanismo que tiene que ver con esta oportunidad histórica que tiene nuestro país es lo más importante. La pregunta concreta: ¿cómo entiende o cómo debe entender la ciudadanía a un candidato de izquierda? ¿Qué es un candidato de izquierda y qué es un proyecto de izquierda? Bueno, te he de decir que para mí izquierda radical no lo es. ¿Y por qué? Porque yo vengo también del sector empresarial. He sido presidente de la Cámara Nacional de Comercio, he estado en el Consejo Coordinador Empresarial, y la política de Andrés Manuel no está peleada con los empresarios, no está peleada con el hecho de poder progresar, avanzar de acuerdo a tu esfuerzo personal o al esfuerzo común en lo que tiene que ver con el emprendedurismo o con los negocios. Yo creo que tenemos que pensar más allá de un beneficio personal. Perdón, pero esto no es contradictorio históricamente si revisáramos los planteamientos de la izquierda latinoamericana, donde eran proyectos alternativos y de ruptura al sistema capitalista. ¿Cómo poder conciliar, que es una pregunta de fondo, cómo podríamos conciliar un proyecto de izquierda dentro de una estructura capitalista? Es decir, problemas importantes como la redistribución de la riqueza, la generación de oportunidades, borrar o en determinado momento suprimir esta sociedad estamental de privilegios que usted señala, que el humanismo iría en contra de las sociedades de privilegio. ¿Es compatible?
Mira, yo creo que cuando pensamos en servir a los demás, que es un arte y que tiene que ver con el arte de la política, sencillamente ves el beneficio de los demás, a veces contribuyendo, generando empleos. Dos, entendiendo a la sociedad. También te he platicado y te comento que estaba en el sector agrario, uno de los sectores más, diríamos, poco favorecidos en muchos años. Afortunadamente en este sexenio se pensó en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, en la igualdad, en la participación de las mujeres en el sector rural, en el campo, sobre todo en los grupos indígenas. Entonces de ahí que vamos complementando todo este conocimiento, este andamiaje social con la política humanista de Andrés Manuel López Obrador. Te quiero comentar que en lo personal no me considero radical, no me considero decir vamos a enfrentar el sector empresarial con el sector social, no, al contrario, tenemos que amalgamarlo, de tal forma que hagamos de nuestro país un país de oportunidades, un país de esfuerzo, un país donde el gobierno privilegie principalmente a los que menos tienen. Y eso no tiene nada que ver con ese tabú de enfrentamiento entre la política humanista de Andrés Manuel con la política empresarial de hacer negocios o de generar empleos. Porque quienes generan los empleos, Carlos, son los empresarios, no el gobierno. El gobierno regula, el gobierno modera, pero quien genera realmente la riqueza, la bonanza de un país son los que están allá afuera comerciando, los que están allá afuera generando empresas, los que están allá afuera generando oportunidades. Bueno, perdón, candidato, pero aquí me ponen un dilema de discusión y de reflexión científica, porque para el pensamiento marxista, quien genera la riqueza es el trabajador, es el trabajo como tal, el trabajo que realiza el trabajador y no las empresas. Bueno, entonces, en primera instancia, su paradigma es a la inversa. Usted me está diciendo que el sector industrial, que el sector empresarial, que este sector con proyecto desarrollista es el que permite generar la riqueza. Y desde la izquierda, con una discusión histórica latinoamericana de países icónicos, inclusive en este momento, como lo fue el Uruguay de Pepe Mujica o el Chile de Michelle Bachelet, la riqueza siempre ha sido vista generada por los trabajadores. Son los trabajadores los que hacen. Es decir, no se mueve una sola empresa en el planeta sin que la fuerza de trabajo sea la que pueda generar la riqueza. Bueno, en ese sentido, te quiero decir, Carlos, que te expreso y te comento esta forma de analizar las cosas desde la práctica, ¿sí? De ahí esa doble visión que afortunadamente la vida nos ha dado la oportunidad de estar. Más bien yo lo que quiero decir es lo que yo he vivido, no en las teorías económicas de Marx, ni de Engels, ni del pensamiento de izquierda. Naturalmente, o sea, es lo que yo he vivido. Lo que yo quiero transmitir en esta oportunidad que me permites dialogar es que yo vengo a servir al pueblo. Esa experiencia que tengo empresarial, esa experiencia que tengo en el servicio público, me permite tener la oportunidad y el conocimiento de poder escuchar, de entender y comprender la política actual que está llevando tanto el presidente como lo que está llevando el gobernador a una línea de esfuerzo conjunto donde tenemos que entremezclar factores, elementos, ideas, esperanzas, ilusiones. Entonces, no quisiera de ninguna manera polemizar el pensamiento económico, más bien lo que yo pretendo es servir desde la trinchera que es el Congreso del Estado. Perfecto. Acabo de mencionar dos gobiernos icónicos de izquierda en América Latina. Uno es el de José Mújica en Uruguay, que cuando egresa de su gobierno, egresa con una popularidad impresionante, impactante, es decir, una aprobación de orden social inédita. Y lo mismo sucede en el primer mandato de Michelle Bachelet en Chile, que la aprobación es más del 80%. Son condiciones icónicas. En este momento nos encontramos en México, donde, a diferencia de otros sexenios que se erosionaron, que se desgastaron en los primeros 3 años de gobierno, la aprobación del presidente López Obrador es más allá del 60%. Es muy significativa dentro de México. Y esto va acompañado con dos concepciones importantes, que López Obrador peleó mucho cuando hay lo que él llama un robo de la elección, ¿no? Un robo de los famosos fraudes de las elecciones,
donde en determinado momento él dice, bueno, Calderón es el presidente legal, pero yo soy el presidente legítimo. Si atendemos al concepto de legitimidad weberiano, donde dice que es un reconocimiento de contexto justo, el que el presidente en ese momento debió haber sido López Obrador. En este trayecto de legitimidad, porque la legitimidad es muy importante, en Morena Hidalgo como partido han ocurrido una serie de eventos. Le pregunto, ¿su candidatura es legal y legítima? Es decir, formalmente obedece a una estructura legal, pero además, dentro de la concepción y de la estructura de partido, ¿su candidatura es legítima? En ese sentido, Carlos, quiero comentarte primero, yo admiro mucho a Uruguay, admiro mucho a Mujica, admiro la política chilena, pero estamos en México, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque México tiene sus propias características históricas, su propia concepción de lo que significa la democracia. Entonces, yo en lo personal admiro mi país, quiero y amo a México, me siento patriota. Tengo la suerte de haber nacido en este gran país, con una riqueza cultural impresionante, con grandes recursos humanos, con grandes talentos. Sin embargo, yo no me quisiera meter en un marasmo de ideas contradictorias. ¿Por qué? Porque sencillamente... Perdón, pero a ver, lo que le pregunto directo, ¿su candidatura es legal y legítima? Para allá voy, Carlos. Entonces, este momento histórico que está viviendo el país, a nosotros los que somos candidatos, provenimos obviamente de una serie de eventos históricos personales, ¿sí? ¿Qué es lo legítimo y qué es lo legal? Lo legítimo es que considero que mi partido, Morena y Nueva Alianza, me dieron la oportunidad de servir por el perfil que traigo, por mi experiencia, y no es en el sentido estricto, dicen que hablar de uno es vituperio, ¿no? Pero creo que reúno las condiciones para poder ser el representante del pueblo en el Congreso. Hubo, perdón, en este trayecto, ya que es una candidatura legítima, ¿hubo mecanismos de transparencia dentro de Morena que nos permitiera a la ciudadanía advertir precisamente la forma en que usted fue electo, que fue designado, que fue cabildeado esto dentro del partido? Sí, efectivamente, mira, yo creo que uno porque tengo acompañando a la política de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años. He sido un luchador social, ¿sí? Y prueba está de ello que aquí en el centro histórico, ahí enfrente, cuando se nos sentimos agredidos los comerciantes, paramos las máquinas y dijimos no estamos de acuerdo con ello. Otro evento social que me caracteriza por ser combativo, de aquel lado hice una huelga de hambre, porque cerraron varios negocios. Ya. Entonces, tengo esa característica de ser un luchador social cuando no estoy de acuerdo con el sistema, cuando algo afecta los intereses de mi comunidad. ¿Cuál era mi comunidad en ese momento? Los empresarios, los comerciantes, los que estamos en los pequeños negocios levantando una cortina, donde tenemos la esperanza de que ese día venderemos, que le estamos dando empleo a varias personas, es la generación de nuestro propio empleo. Entonces de ahí que traigo una lucha detrás de mí. También he sido parte del patronato de conservación del centro histórico, porque me interesa cuidar este magnífico monumento que es el símbolo de Hidalgo, es el orgullo de Pachuca, entonces es la identidad de los hidalguenses. De ahí que considero que por esa razón, y lo digo muy humildemente, el partido consideró que puedo ser un candidato, que soy un buen candidato, con una sensibilidad social y política que podemos defender en una tribuna. Muy bien. Me parece, ya que hablamos del partido como estructura y que Morena es el partido hegemónico actualmente, yo tengo dudas si es un partido hegemónico distinto a lo que fue el PRI, en el sentido de que Sartori habla mucho de partido hegemónico pragmático y no un partido hegemónico con una ideología importante. ¿Por qué lo digo? Porque Morena Hidalgo se construye por una hibridación de personas que empiezan a buscar un nuevo proyecto político, muchos de ellos pertenecen a PRD, y hay un grupo en específico importante que en este momento se encuentra
en un dilema de orden político que es el Grupo Universidad concretamente. Entonces, hay dos candidaturas que emergen de Morena a la senaduría, la de Cuauhtémoc Ochoa y la de Simei Olvera, que fueron ampliamente cuestionadas al interior del partido y al exterior del partido, ¿no? Y en este trayecto, donde está Grupo Universidad, resulta que se fractura la alianza que ustedes tienen, que Morena tiene, con PT. Pero ahí mi pregunta es hacia este empoderamiento que ha tenido históricamente Grupo Universidad. ¿Es una ruptura política? Yo creo que no, Carlos. Fíjate que nuestro país e Hidalgo están viviendo transformaciones. Todos tenemos derecho a opinar y no necesariamente en favor. Yo creo que inclusive es sano que haya diversos pensamientos, diversas tendencias, a veces aliados, a veces fracturados, pero creo que todos vamos abondando a un proceso democrático. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los partidos, de quienes integran los partidos, de sus militantes y sus dirigentes. Entonces cada uno vamos buscando nuestra propia oportunidad, vamos construyendo nuestro propio destino político. Entonces soy muy respetuoso de las decisiones que haya tomado otro partido o los otros partidos. Bueno, pero entonces en este análisis no hay una ruptura política con PT. O sea, Morena, la estructura de Morena no tiene una ruptura política con Partido del Trabajo, pese a que vayan escindidos aquí en Hidalgo, dentro de este proceso electoral. Yo no le llamaría ruptura. No es ruptura. No es ruptura. Mira, sí es como en las familias. No porque yo difiera con mi hermano. O sea, ¿el Grupo Universidad es familia de Morena? ¿Es una familia? ¿O es una metáfora? No, es una metáfora. Ah, es una metáfora. O entre amigos, Carlos. Sí, a lo mejor tú ves de este lado una perspectiva del reloj que yo la veo distinto de este lado. Y no por eso nos vamos a disgustar. No, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a discernir de mí y yo tengo derecho a no estar de acuerdo contigo. Pero eso no quiere decir que no estemos en un mismo proyecto político, ¿verdad? Hay una frase que yo siempre aplico en este proceso. Uno, que es una fiesta democrática, ¿sí? Una fiesta democrática donde los candidatos tenemos que enamorar a los ciudadanos con nuestras propuestas, ¿sí? Pero si nos ven peleando, nos ven discutiendo, ese elemento de atracción que deben tener los ciudadanos se pierde. Entonces, por eso hago énfasis. Respeto mucho la decisión de cada partido, de cada personaje político, porque cada quien construye lo que el destino le depara. Ok, entonces, si no hay ruptura política entre Morena y PT en Hidalgo, que no a nivel nacional, hay una escisión electoral. Es decir, hay una división electoral entre cómo está jugando PT en Hidalgo y cómo juega Morena. Pero mi pregunta a título de hipótesis es que ahora que está muy de moda usar la econometría y usar las parametrías, un partido hegemónico que concentra el capital político y la adhesión de voto en gran medida, como otrora lo llegó a conservar en determinado momento el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? En el caso de Morena, esto no es una estrategia, se lo pregunto directo y quiero que me lo responda directo. Esta no es una estrategia para atomizar el voto, para dividir el voto. Es decir, si Morena escindía la alianza y PT jugaba solo, los votos que van a PT debilitan al espectro político también de la oposición y fortalecen al partido que concentra la primera fuerza. Esa es una cuestión econométrica, es una cuestión que se puede medir. ¿Esta es una estrategia de partido? Mira, Carlos, yo tengo mi propia estrategia, Pero lo que yo le pregunto, ¿es una estrategia de partido? Es una estrategia, mira, te comento. Yo creo que cada ser humano tenemos nuestra perspectiva de cada elemento que nos acontece. Como lo platicábamos hace un momento, México está viviendo una transición muy importante. Tan es así que Claudia va a ser la primera mujer presidenta. ¿Es muy probable? Ajá. Dos, de que tenemos una diversidad de ideas, de pensamientos al interior de Morena, ¿sí? Porque unos vienen del PRD, otros vienen del PAN, otros vienen del PRI. Hay una oportunidad de que todos estos factores puedan aportar. Yo lo veo desde un punto de vista positivo. Siempre como comerciante veo las cosas en el tenor de que el vaso está
medio lleno y no medio vacío. Creo que esa es una oportunidad histórica para que los mexicanos tengamos diferentes opciones, diferentes alternativas para que el 2 de junio tengamos la oportunidad que nos da la Constitución de votar y ser votados, sobre todo un sector muy importante, el de las mujeres, ¿sí? Recordarás que antes de 1950 la mujer no podía votar ni ser votada. Al día de hoy las mujeres tienen esa posibilidad de participar. No tenían derechos políticos. Exactamente. Entonces, al día de hoy, lo más importante es que acudamos a las urnas, que decidamos en ese enamoramiento democrático cuál es la mejor opción. Los políticos tenemos que respetarnos, tenemos que cuidar que la democracia sea precisamente un factor de transformación y no un factor de violencia o de faltarnos al respeto o denostar a quienes estamos participando en este proceso único en su género en la historia de México. Entonces, de ahí que me reservo, y con todo lo que he dicho, el opinar en el sentido estricto en contra de alguna decisión de cualquier partido. Soy respetuoso de lo que está generando el país, que es la democracia, y hacia allá vamos. El objetivo, ¿cuál es? Votar, y que cada ciudadano pueda escoger lo que mejor le convenga. ¿Qué opinión le merece en este trayecto de esta escisión, si no es ruptura, de esta escisión entre Morena y PT Hidalgo? ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que ha tenido Damián Sosa sobre que hay una guerra sucia en contra de PT, orquestada dentro de una especie de triangulación política con el gobierno del Estado, Morena y la base militante? Es decir, él señala que hay una guerra sucia y por ahí también han señalado que son perseguidos políticos, que hay una persecución política. ¿Esto es verdad? Yo creo que no, Carlos. Fíjate que este proceso electoral, que como lo hemos señalado es único en su género, pues genera diversas opiniones, diversos comentarios, inclusive suposiciones, o yo creo, o me imagino. Entonces, al día de hoy, considero que él está en pleno derecho de decir lo que él considere y es muy respetable su opinión. Yo no quisiera caer en el que, pues, me imagino. No. Mis respetos para ellos, no tan solo mi respeto para el Grupo Universal, para todos los grupos que tienen que ver con la democracia de nuestro país. Bueno, y la hipótesis que está también ahí es que una vez concluido este proceso electoral, ¿PT seguirá siendo la 4T? Fíjate que en esta fiesta democrática que inicia desde hace algún tiempo, Carlos, nos ha traído, uno, la oportunidad de conocernos más. Dos, de que a la vida se viene a sumar amigos. Para mí ha sido una grata experiencia este proceso electoral. ¿Por qué? Al recorrer los barrios, las colonias, el centro histórico, me he encontrado a muchos amigos, inclusive de la infancia. Y estudié aquí a unas cuantas cuadras en la escuela Justo Sierra. Entonces, para mí ha sido la oportunidad de revivir viejas amistades, renovar mi caminar sobre esta bella ciudad, que es la Bella Airosa. Pero mi objetivo central, ¿cuál es? Buscar recursos para que la ciudad, para que el Estado tenga un mejor desarrollo económico. Recuperemos la seguridad, recuperemos nuestros mercados, recuperemos la economía y el turismo del centro histórico, valoremos esa historia que tiene que ver con los barrios altos, pensemos en un futuro prometedor para lo que tiene que ver hacia el sur, el crecimiento de la ciudad. En ellos están inmersos varios ejidos, de los cuales tuve una gran oportunidad de participar con ellos. Entonces, de verdad que para mí es una gran y grata experiencia participar en este proceso. De ahí me siento ganador, no por el hecho electoral, sino de revivir gratas experiencias que tuve en el pasado. Por eso amo, por eso quiero esta gran ciudad y quiero lo mejor para Pachuca y para mi estado. Ese es el proyecto central. Andrés Velázquez, de llegar al Congreso, ¿cuál va a ser su función legislativa en torno a un problema básico en estos días en Hidalgo y que en Pachuca tiene aristas ya de desencuentro y de beligerancia, que es el problema del desabasto de agua, en donde me parece que históricamente lo que ha sucedido es que no hay un problema de sequía, sino de saqueo hídrico, porque nosotros no hemos visto, como ciudadanos en Pachuca, no hemos visto que la planta refresquera que está dentro de la ciudad haya habido un paro técnico en el cual
los mismos trabajadores hayan ido a protestar y hayan dicho tenemos riesgo de perder el empleo porque no hay agua dentro de la planta para generar los refrescos. Y análogamente esto podría ser aplicable a lo que pasa en la planta cervecera de Apan, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Andrés Velázquez sobre este manejo hídrico? Ya que usted centra en un primer momento, usted dice que está dentro de valores humanistas, los valores que también retoma en gran medida o que usted comparte con Claudia Sheinbaum. Es decir, el agua no es primero, no solo del pueblo, sino no es primero de consumo humano. Bueno, en ese sentido, Carlos, te platico algo que tiene que ver con la soberanía de nuestro país. El artículo 27 constitucional establece que las tierras y las aguas son propiedad de la nación. ¿Qué quiere decir? Que el agua es de todos. Y tenemos que, uno, cuidarla. Nos falta valorar el agua. Te pongo un ejemplo. Cuando nos bañamos, desperdiciamos de 3 a 4 litros de agua en el momento en que regulamos el frío o calor. Nos rasuramos, otro litro de agua. Lavamos los dientes, medio litro de agua. Si vamos a la taza del baño, 10 litros de agua. ¿Cuántos litros desperdiciamos por persona? Un promedio entre 20 y 25 litros diarios por individuo. ¿Es un problema de cultura? Es un problema de cultura. Desde ahí vamos a empezar. 2, tenemos una gran cantidad de fugas por una infraestructura que tenemos muy antigua. Aquí tenemos colonias con redes de distribución que tienen más de 90 años. Hay una cantidad de fugas de agua. Pero también tenemos el problema de que algunas tuberías están hechas de asbesto, ¿sí? Que se van desintegrando. Entonces, 1, el desperdicio de agua. 2, el tema de las fugas. El 3, del robo de agua, el huachicoleo. ¿Sí? E incluso algunas instituciones no pagan el agua y se han amparado, cuando es una obligación de todos pagar ese servicio que estás recibiendo. ¿Y por qué? Porque tiene una lógica. Si no le invertimos a la infraestructura del agua, que tiene que ver con las bombas, que tiene que ver con las áreas de mantenimiento de la red de agua, que tiene que ver con la cultura del ahorro de agua, pues obviamente tenemos un problema, no local, es un problema mundial, Carlos. Tú sabes que las grandes sequías, el 2023 ha sido uno de los años más complicados en el tema del agua. Tu servidor, que he estado a lo largo de mi vida participando con temas de tierra y de agua, pues ha estado muy al pendiente de esta situación, pero afortunadamente tiene solución, Carlos. Por decir algo, te pongo un ejemplo de que participé siendo titular de la Procuraduría Agraria todavía hace unos meses. Varios ejidos que rodean a la ciudad de Pachuca están permitiendo que se construyan pozos para abastecer la ciudad y que no sigamos teniendo ese problema. Afortunadamente hay suficiente agua y afortunadamente se está haciendo lo necesario para evitar. Sí, pero lo que se percibe contradictorio, por eso hago los recuentos de estos ejemplos, es que quien tenemos el problema del abasto de agua somos las personas comunes de la sociedad civil, no las empresas. No, pero las empresas no se han pronunciado en Hidalgo. Afortunadamente. No se han pronunciado de que tienen un problema. Afortunadamente. Entonces mi pregunta es, o ellos tienen unos tanques para almacenar agua que son de dimensiones que nosotros no conocemos, o existe saqueo histórico, hay un contubernio histórico que se permitió y que no tendría que ver, yo no estoy señalando con esto que tiene que ver con el actual gobierno y la actual administración, sino que venía precedido. Inclusive los candidatos de la oposición dicen que el problema del agua es solucionable. Carolina Villano sale diciendo que el problema es solucionable. La cuestión es que ella señala que hace 30 años que llevamos con este problema y hace 30 años no gobernaba Morena en Hidalgo. ¿Quién gobernaba por deducción tuya? Un partido que gobernó 90 años. ¿Quién nos dejó ese problema? Ok, es una problemática. Me parece excelente la acotación, ¿no? La cuestión es que el gobierno de Julio Menchaca no puede prolongar ni la sequía ni el saqueo del agua. Entonces, lo contradictorio es que en determinado momento los vecinos se preguntan, los ciudadanos se preguntan, ¿por qué estas plantas, inclusive los hoteles, inclusive los grandes negocios que utilizan agua, que son realmente los que generan este impacto de orden ambiental, no tienen ningún problema? Y la ciudadanía sí lo presenta. Los barrios altos que usted ha recorrido
presentan problema de agua. Usted lo sabe, ¿no? De manera directa. Usted ha recogido este tipo de reclamos. Claro. Entonces, sí se requiere una solución nacional, no solamente para Hidalgo, de este problema del agua. Claro. Bueno, le quiero preguntar algo. Si me permites contestar. Claro. Mira, en primer lugar, yo siempre he dicho que todo en la vida tiene solución, menos la muerte, obviamente, ¿no? Y que nada es tan grave ni tan terrible que no podamos resolver. Hemos encontrado este problema, obviamente que es un problema, como lo hemos señalado, internacional, nacional. Afortunadamente, por mi trabajo que estuve en la Procuraduría Agraria, estuve en varias entidades federativas, ¿sí? Me permitió conocer el problema de la tierra y del agua. Pero afortunadamente en Hidalgo no ha llegado una crisis por eso como en Nuevo León o como en Monterrey, donde ¿Donde gobierna Movimiento Ciudadano? Eso ya tú lo dijiste. Ya. Te voy a decir lo siguiente. En otros estados también hay crisis de agua. Sin embargo, ha habido soluciones. ¿Y cuál es la solución en Hidalgo concretamente? El que podamos tener fuentes de abastecimiento. Aquí a unos metros, a un lugar muy cercano está la mina de San Juan, ¿sí? Que genera una gran cantidad de agua riquísima en minerales, que se ha consumido durante 500 años, que también se está reparando, está revisando para que abastezca de agua a nuestra ciudad. Los 8 pozos que se han estado habilitando en las tierras ejidales al sur de Pachuca van a ser la solución a este problema que viene acarreándose. Lo que sí no coincido es que se tome el problema del agua como un problema político. No lo es. Es un problema que tiene que ver con tecnología del agua, con la red de distribución, con campañas de valoración del agua, con temas de que no desperdiciamos el agua y que tiene que ver con una política pública que cuide el medio ambiente. Uno, el agua, el suelo y el aire. Bueno, perdón por hacer el paréntesis aquí. Si no es un problema político, ¿quién tomó la decisión de que esas redes históricamente estuvieran ahí, que el sistema de alcantarillado sea el que tenemos? ¿Y quién está dentro de la política pública? Bueno, aquí en ese sentido, mira, a los que estamos ahorita, el pasado ya no lo podemos cambiar. El presente, el futuro, quién sabe si llegue. Lo importante es el presente de cómo resolverlo. Y se están tomando acciones en el presente, en este momento, para resolver el problema del agua, y ya te las he comentado cuáles son. Muy bien. Dentro de los temas importantes que están en este momento de cierre ya de la elección presidencial, es que los indicadores evidencian que es muy probable que Claudia Sheinbaum sea la siguiente presidenta de la República y la primera mujer en llegar a este escaño de orden ciudadano. En este trazo, Claudia Sheinbaum señaló que es un trámite, que hay un trámite que seguir hacia el 2 de junio, precisamente porque la base de sustentación de la cual está precedida no permite inferir o no permite pensar que vaya a perder la elección, que no hay escenario posible en perder la elección. Eso me parece que está claro. Y acto seguido empezó a tener visitas en donde varias de las visitas mandamos señales a Morena Hidalgo de orden, porque había cierta anarquía, y dentro de esto empezó a destacar lo que ella llama el plan C, que el plan C de Claudia Sheinbaum es lograr que toda la estructura política en juego en este momento, desde los congresos, el Congreso, en este caso federal, y los congresos locales, logren mayoría de Morena. Porque eso va a permitir, en primera instancia, más lo que tiene que ver con las senadurías y lo que tiene que ver con las presidencias municipales que están en juego a nivel nacional, va a permitir un grado de operación política para concretar lo que se conoce como la cuarta transformación, ¿no? Segundo piso. El segundo piso de la cuarta transformación, y muy importante que sea el segundo piso, es decir, las bases de sustentación las puso López Obrador, y ahora Claudia va a retomar algunas bajo su matiz, bajo sus condiciones de... Su propio estilo. Claro, su propio estilo, su empoderamiento, del cual
una de las cosas que la población señala es que no tiene el carisma de López Obrador, pero el hecho de que no tenga el carisma de López Obrador no quiere decir que no pueda llevar a cabo un ejercicio de gobierno sano dentro de los próximos 6 años y eficiente. La cuestión es, ¿cómo va a jugar usted como legislador, si es que llega, dentro del plan C? Bueno, en primer lugar, debo de reconocer, Carlos, que uno debe tener la suficiente humildad para reconocer que solo en las urnas nos sentiremos ganadores. Cuando en el momento de que la población, la ciudadanía, hombres, mujeres, mexicanos ejerzamos nuestro El voto. 2 de junio a las 10 de la noche. Exactamente. Ahí sabremos realmente quién es el ganador. Las encuestas son solamente parámetros, son solamente números. Yo he dicho también que la soberbia no es buena consejera. Y como decimos en el campo, hasta no tener los pelos de la burra en la mano, consideraremos que hemos sido ganadores de una elección. Mientras tanto, los días que nos restan hay que trabajar muy intensamente. Pero Morena tiene la conciencia tranquila. Claro, claro. Por eso yo estoy tranquilo aquí platicando contigo tan amenamente. ¿Por qué? Porque lo que traigo, uno, como ideología humanista, me permite ser transparente, decirte las cosas que siento, las cosas que no te puedo decir, pues no porque no quiera, sino porque soy respetuoso de cada idea, de cada pensamiento y de cada acción de cada ser humano. A veces no coincidimos, pero no por eso significa que me voy a incomodar. Al contrario, creo que algo que tenemos que cuidar es que en política no hay que enojarnos, porque el que se enoja pierde, ¿sí? Y mucho menos denostar a los demás, porque entonces, mira, Hidalgo es un estado en donde todos nos conocemos casi, la clase política. Una ciudad como Pachuca, todos los días nos encontramos gente conocida. Esto es un proceso que dura unos meses y después vuelve la vida a ser normal, donde nos volvemos a encontrar en diferentes lugares, nos saludamos. Por eso siempre el privilegio de que a la vida se viene a sumar amigos. ¿Y su papel como legislador dentro del plan C? Claro, dentro de es apoyar la política de nuestra presidenta Claudia, es apoyar la política del gobernador, es apoyar la política del presidente municipal, es buscar consensos para que tengamos un buen presupuesto, pero que también lo vigilemos en su aplicación y estemos en territorio, menos escritorio y más territorio para los legisladores. Entonces, de ahí que vamos a estar muy de cerca de la población, muy de cerca de los problemas, pero también muy de cerca de las soluciones. No tiene caso que yo esté en territorio y no ofrezca soluciones. Hace un momento te acabo de decir, para mí todo en la vida tiene solución. Usted fue suplente de el gobernador Julio Menchaca Salazar en la senaduría. ¿Qué tan cercana es su relación con Julio Menchaca? Yo creo que es una relación de amigos, respetuosa, pero también de políticos. Creo yo que él es un gran líder, coincido con muchas cosas porque trabajamos juntos de hace más de 10 años. Coincidimos, algunas obviamente no coincidimos, pero eso no quiere decir que no estemos en desacuerdo, al contrario, nos permite opinar sobre la toma de decisiones de interés general. ¿Eso es su carta fuerte en el Congreso? ¿Es su brazo derecho de Julio Menchaca? Yo creo que no tiene que ver eso, sino más bien los intereses de la población, los intereses de la ciudadanía. Él considera que tu servidor puedo ayudar a abonar al Estado, no tanto a la persona, sino al proyecto que traemos de que sea Hidalgo una entidad vigorosa económicamente, socialmente y políticamente. Ok, y por último, quiero preguntarle algo. Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador marcó un antes y un después dentro del sistema político. Y eso es un parteaguas en el cual en México el antiguo régimen empezó a dejar de tener los clivajes y los anclajes que tuvo históricamente. ¿Qué opinión tiene usted sobre el egreso de Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República? Bueno, él lo ha señalado, Carlos, que después de que concluya la presidencia de nuestro país, se retirará a su rancho y que desde ahí seguirá siendo observador de lo que sucede en nuestro país. Entonces yo creo en él, confío en él, que será parte de la historia de nuestro país, porque al día de hoy es uno de los presidentes más reconocidos a nivel internacional. Cada país tiene sus propias características, sus propios liderazgos, y para México uno de los mejores líderes contemporáneos es Andrés Manuel López Obrador. Y cuando egrese esta
este movimiento, porque inició como un movimiento y no como un partido. Un movimiento tiene condiciones más ambivalentes. Lo que fue Morena se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Alguien no dirá, por ejemplo, Marcelo Ebrard no dirá, ¿estaríamos mejor con López Obrador? Bueno, yo creo que él tiene magníficos conceptos, seguramente el presidente, pues lo acompañó durante varios años como secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues es muy respetable su opinión. O sea, finalmente tenemos un proyecto de nación. Más que un movimiento, es un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación es velar por los que menos tienen. Andrés Velázquez, le agradezco mucho su tiempo. Sé que está cerrando campaña. Le agradezco esta entrevista cara a cara para EFETA y le deseo el máximo de los éxitos. Muchas gracias, Carlos. Y los invitamos este 2 de junio a salir a votar. Todo por Morena, 5 de 5. Muchas gracias.